Imagina esto. Un portaaviones estadounidense de 100.000 toneladas avanza con sus escoltas, pintando el horizonte de acero. Frente a él, en silencio, un par de corbetas venezolanas esperan, ocultas tras la costa, con radares apagados y misiles listos. Un choque desigual, pero no imposible. Porque la pregunta no es ¿quién tiene más barcos? La pregunta es ¿qué pasa cuando un país pequeño juega en su casa y convierte cada ola, cada bahía y cada montaña en un arma? Hoy vamos a desnudar ese escenario, la batalla naval que nadie quiere ver, pero que todos deberían imaginar. Desde las fragatas venezolanas hasta los destructores estadounidenses, desde drones improvisados hasta misiles supersónicos, vamos a descubrir si Caracas realmente podría hacer dudar al gigante naval más poderoso del planeta. No habrá datos enciclopédicos ni discursos políticos. Habrá realismo crudo, escenarios, riesgos y dilemas que impactan no solo a Venezuela, sino también a Chile, Colombia y toda Sudamérica. Quédate hasta el final, porque la clave no está en los buques que ves, sino en el detalle invisible que puede decidir quién manda en el mar. Cuando alguien compara a la Armada de Venezuela con la de Estados Unidos, la risa aparece rápido. Un puñado de fragatas, corbetas y patrulleros frente a 11 portaaviones nucleares, más de 70 destructores y submarinos que patrullan todos los océanos. La brecha es brutal, numérica y tecnológica. Pero aquí está el error fatal. Los números no pelean solos. La guerra en el mar no se trata de tener la lista más larga, sino de quién puede usarla en el momento crítico. Y Venezuela, aunque tenga una flota reducida, juega en un tablero donde la geografía y la política son armas invisibles. Piensa en esto. Los portaaviones estadounidenses son fortalezas flotantes, pero necesitan espacio para operar. Sus casas requieren catapultas y cielos despejados. Sus escoltas consumen toneladas de combustible al día. ¿Qué significa esto? Que cada milla que avancen hacia costas venezolanas aumenta su vulnerabilidad logística. Mientras tanto, Venezuela no necesita ir al Pacífico ni al Atlántico para demostrar fuerza. Le basta con defender un radio cercano, su propio litoral, con bahías estrechas, islas, montañas y miles de kilómetros cuadrados de aguas poco profundas. Zonas perfectas para esconder patrulleros, desplegar misiles costeros y saturar con drones. Aquí aparece la primera paradoja. Venezuela no puede derrotar a la Armada de Estados Unidos en mar abierto, pero tampoco necesita hacerlo. Su apuesta es negar acceso, desgastar, hacer que cada metro de acercamiento cueste más de lo que vale. Ejemplo visual. Un destructor clase Arleigh Burke de Estados Unidos vale más de $1.500 millones. Un misil antibuque costero, disparado desde un camión camuflado, cuesta una fracción mínima. Resultado, un impacto que no solo hunde acero, sino también prestigio. Y en geopolítica, un solo barco incendiado frente a cámaras puede cambiar decisiones en Washington. Este es el punto incómodo. Estados Unidos tiene supremacía global, sí, pero su poder depende de proyectarse lejos de casa. Y Venezuela, al jugar en defensa, puede concentrar todo su esfuerzo en un espacio reducido. No necesita hundir media flota norteamericana, solo necesita infligir un golpe claro que detenga la operación. La comparación es brutal. Estados Unidos juega ajedrez en todo el tablero mundial. Venezuela solo juega en su esquina y ahí conoce cada casilla. Ahora bien, ¿dónde queda el talón de Aquiles venezolano? Su flota, aunque moderna en ciertos aspectos, tiene décadas de atraso y limitaciones de mantenimiento. Las fragatas clase Lupo y los patrulleros oceánicos no son rivales directos contra los destructores estadounidenses. Si salen a mar abierto, serían blanco fácil. Por eso, la lógica venezolana no es enfrentamiento simétrico, sino resistencia asimétrica. Y aquí está el giro. En guerras recientes, desde Ucrania hasta Yemen, se ha demostrado que buques gigantes pueden caer ante sistemas más baratos, operados con inteligencia. La lección es clara: tamaño no garantiza invulnerabilidad. Si el tamaño de la flota ya no es garantía, ¿qué arma convierte a una costa pobre en una pesadilla para cualquier armada, incluso la de Estados Unidos? La respuesta está en el siguiente bloque: un sistema que convierte cada playa venezolana en un campo minado invisible y que puede detener un convoy antes de que se acerque al puerto. Imagina la pista de la base aérea de Barcelona, estado Anzoátegui. Es de madrugada. El aire está pesado, húmedo, y de repente, un rugido corta el silencio. Un Sukhoi Su-30 Mk2 despega en vertical con poste Bancor encendido, iluminando el cielo como si fuera un cometa de fuego. Esa es la imagen que Estados Unidos nunca puede subestimar. Venezuela, un país que no produce casas, operando uno de los aviones más peligrosos de Sudamérica.
¿Por qué los Sukhoi son temidos? Porque no se trata solo de velocidad y maniobra. Estos aviones fueron diseñados con un principio brutal: cazar barcos y cazas enemigos con igual eficacia. Equipados con misiles aire-aire, de largo alcance, y con misiles antibuque, pueden salir de tierra, volar bajo el radar y atacar una flota antes de que sus radares siquiera los vean venir. Aquí está el punto incómodo para Estados Unidos. El Su-30 venezolano puede portar misiles que superan los 120 kilómetros de alcance aire-aire. Eso significa que, en teoría, podrían amenazar incluso aviones de vigilancia y reabastecimiento estadounidenses, que son los ojos y lumes de cualquier operación naval. Un escenario hipotético. Un grupo de FA-18 Super Hornet vuela desde un portaaviones en el Caribe. En tierra, radares venezolanos coordinan con los Sukhoi. Dos cazas despegan, vuelan bajo y se elevan justo en el punto ciego de la cobertura estadounidense. Lanzan misiles de largo alcance y obligan a los Hornet a maniobrar antes incluso de entrar en combate directo. Eso rompe la formación, quita iniciativa y obliga a gastar más recursos en defensa que en ataque. El detalle psicológico. Venezuela no tiene cientos de aviones, apenas unas decenas. Pero cada Sukhoi es un depredador pesado, con autonomía y capacidad de carga que superan ampliamente a cazas ligeros como los F-16 que operan muchos países de la región. Es David usando un martillo gigante en lugar de una honda. Algo que debemos tener en cuenta. Los FA-18 estadounidenses son modernos, pero dependen del portaaviones. Los Sukhoi despegan desde tierra firme, sin necesidad de logística naval. Y lo más inquietante, su radio de combate cubre todo el Caribe y más allá. Aquí surge la pregunta clave. ¿Podrían realmente enfrentar a la aviación naval de Estados Unidos? Respuesta honesta. En un combate abierto, el número y la tecnología estadounidense pesan más. Pero el objetivo venezolano no es ganar todas las batallas. Es negar espacios, retrasar operaciones y forzar costos desproporcionados. Pongámoslo claro. Si un Sukhoi logra impactar un destructor o un avión de reabastecimiento, la misión estadounidense se complica exponencialmente. Y eso sin contar el efecto político. La imagen de un buque norteamericano ardiendo en el Caribe sería un golpe mediático mundial. El punto débil, los Sukhoi dependen de mantenimiento constante, repuestos importados y entrenamiento complejo. No es lo mismo tenerlos en la plataforma que mantenerlos listos cada día. Esa es la carta que juega Estados Unidos: desgaste logístico. Si los cielos ya son un espacio de riesgo, imagina lo que significa mirar bajo el agua. Porque mientras todos miran al aire y al mar, Venezuela esconde en silencio a sus cazadores más invisibles. Submarinos que pueden hundir un buque con un solo torpedo. Y lo peor, casi nadie sabe dónde están hasta que ya es demasiado tarde. Bajo las aguas oscuras del Caribe, donde la luz apenas penetra, un sonido metálico resuena cada cierto tiempo. Es el eco de un sonar buscando sombras que no deberían estar ahí. Porque mientras todos los focos se centran en portaaviones y cazas, la arma más incómoda de Venezuela es invisible: sus submarinos clase Type 209. Imagina ser tripulante en un destructor estadounidense que patrulla frente a La Guaira. De repente, los sistemas reciben una alerta: contacto posible a 40 metros bajo la superficie. No hay confirmación, solo un indicio. El comandante ordena maniobras evasivas. En ese momento, no importa si el submarino realmente está ahí o no. La tensión ya hizo efecto. El convoy entero se frena, cambia rumbo y gasta horas de operación. Horas que Venezuela gana. ¿Por qué generan tanto miedo? Porque los submarinos son armas psicológicas. Solo 2 unidades venezolanas, bien operadas, pueden paralizar rutas enteras de suministro y obligar a la US Navy a desplegar helicópteros, fragatas antisubmarinas y aviones de patrulla marítima. Todo para perseguir a un fantasma. El Type 209 no es el submarino más moderno del mundo, pero sigue siendo letal. Puede lanzar torpedos pesados, capaces de hundir un buque mediano con un solo impacto. Y en aguas poco profundas del Caribe, la acústica juega a su favor. Los ruidos del mar, los motores pesqueros e incluso las corrientes ayudan a esconderlo. Escenario hipotético. Un grupo de buques logísticos de Estados Unidos cruza hacia Puerto Rico. De repente, uno de ellos desaparece en una explosión submarina.
El resto entra en pánico. ¿Dónde está el atacante? Nadie lo sabe. Esa incertidumbre obliga a detener operaciones, gastar millones en escolta adicional y desplegar recursos que antes estaban destinados a ofensiva. Aquí está la paradoja. Venezuela no necesita ganar el mar, solo negarlo. Y nada niega mejor el mar que un submarino, que puede estar en cualquier parte. De hecho, Estados Unidos cuenta con la flota antisubmarina más sofisticada del planeta. Pero aún así, la caza de un submarino diésel eléctrico en aguas tropicales es una pesadilla. Basta con que un solo torpedo llegue a destino para que toda la operación cambie de rumbo. El factor psicológico es brutal. Cada vez que un radar capta algo extraño, cada vez que un sonar reporta un eco falso, la tripulación siente que la muerte puede venir desde abajo en cualquier momento. Y el miedo consume más rápido que la pólvora. El punto débil, la cantidad. Venezuela solo tiene 2 unidades operativas, y su mantenimiento depende de repuestos externos. No son submarinos de última generación, ni pueden permanecer meses bajo el agua como los nucleares. Pero aún así, en defensa costera, son un dolor de cabeza. Lo importante aquí es el efecto multiplicador. Si combinas drones, sistemas Bastión P y submarinos, el Mar Caribe se convierte en un tablero minado. Ninguna flota entra sin arriesgarse a perder buques, moral y dinero. Y si bajo el agua hay amenazas invisibles, ¿qué pasa sobre el mar con las naves que sí ves? Porque Venezuela tiene buques de superficie modestos, pero diseñados para un objetivo específico: cazar con velocidad y lanzar golpes quirúrgicos contra barcos enemigos. Y ahí es donde la comparación con Estados Unidos se vuelve aún más incómoda. En la superficie, Venezuela parece débil frente a la Marina de Estados Unidos. Un país con unos cuantos patrulleros y corbetas no debería tener nada que hacer contra la flota más poderosa del mundo. Pero la pregunta nunca ha sido si Caracas puede ganar en mar abierto. La pregunta real es, ¿qué puede hacer que la US Navy dude, se frene y se desgaste antes de actuar? Y aquí aparece el factor olvidado: los sistemas de defensa antiaérea de largo alcance. Porque en la guerra naval moderna, no todo se decide en el mar. Si desde tierra puedes negar el cielo, automáticamente condicionas lo que ocurre en el agua. El S-300VM Antey 2500 que opera Venezuela es un sistema diseñado para derribar aviones, drones y misiles balísticos a distancias de hasta 200 kilómetros. Colocado estratégicamente en la costa, cubre buena parte del espacio aéreo del Caribe cercano. Eso significa que un caza estadounidense que intente acercarse para apoyar a su flota, de repente está en zona de amenaza. Y no hablamos de un misil cualquiera. El Antey dispara proyectiles de varias toneladas, con radares que rastrean decenas de blancos a la vez y velocidad hipersónica en su interceptación. Imagina la escena. Un FA-18 despega de un portaaviones frente a la costa venezolana. A 150 kilómetros de tierra firme, sus sistemas de alerta comienzan a detectar emisiones. El piloto sabe que lo están iluminando. No ve el misil, pero lo siente. No puede acercarse libremente. Cada metro ganado significa exponerse a un disparo que no tendrá tiempo de esquivar. El mar ya no es seguro porque el cielo tampoco lo es. Aquí entra la paradoja que tanto incomoda a Washington. No necesitas igualar en número, basta con cerrar ventanas de oportunidad. Un portaaviones depende de lanzar aviones que operen cerca de la zona de conflicto. Pero si esos aviones deben mantenerse a más de 200 kilómetros de la costa, su eficacia se reduce drásticamente. Bombardeos menos precisos, más gasto en combustible, más estrés en la logística. La comparación es incómoda. Estados Unidos tiene decenas de destructores, sí, pero no puede arriesgar un solo caza de cientos de millones de dólares contra un misil tierra-aérea que cuesta una fracción de ese precio. Es una guerra de costos invertidos, y esa matemática favorece a Caracas. El mayor poder de S-300VM no está en cada lanzamiento, sino en el simple hecho de estar ahí. Su sola presencia cambia la forma en que se planifican las operaciones. Obliga a usar aviones furtivos. Obliga a desplegar guerra electrónica.
Obliga a gastar tiempo y dinero antes siquiera de pensar en atacar. Por eso, este sistema se convierte en un muro invisible. No hunde barcos, pero impide que se acerquen sin protección. No derriba aviones cada día, pero los mantiene volando más alto y más lejos, menos útiles para apoyar a su flota. Y esa negación es estratégica. Un país pequeño condicionando los movimientos del mayor ejército del planeta. La duda ahora es inevitable. Si desde tierra ya se complica el acceso, ¿qué ocurre cuando sumamos las emboscadas en el mar con buques rápidos y misiles antibuque? El tablero comienza a girar y la US Navy descubre que acercarse al Caribe puede ser más caro de lo que jamás imaginó. El Caribe no es un océano abierto como el Pacífico. Aquí las distancias son cortas, las islas forman laberintos y cualquier buque que se aventure demasiado cerca de la costa se convierte en un blanco. Y eso lo sabe Venezuela, que no pretende competir en cantidad contra la US Navy, sino en velocidad, sorpresa y proximidad. Cuando pensamos en buques de guerra, la imagen inmediata es la de un destructor estadounidense de 9.000 toneladas, lleno de radares y misiles. Es imponente, sí, pero también costoso, predecible y demasiado grande para acercarse sin riesgo. Venezuela juega en otra liga, la de los buques rápidos, pequeños, armados con misiles antibuque que vuelan bajo y golpean fuerte. Los buques patrulleros oceánicos clase Guayquerí y clase Guaycamacuto, construidos en España, parecen a primera vista simples escoltas. Pero cuando les montas misiles antibuque Otomat o C-802 chinos, cambian de rol. Ya no son patrulleros, se convierten en plataformas de emboscada. El secreto no está en enfrentarse de frente a un destructor, sino en obligarlo a navegar en un mar donde cualquier radar costero, cualquier dron y cualquier pequeño barco armado puede transformarse en amenaza letal. Imagina esta escena. Un destructor estadounidense navega confiado a 40 millas de la costa. Sus radares detectan un contacto, pequeño, parece un patrullero inocente. El patrullero lo observa sin preocupación. Pero en segundos, ese patrullero dispara 2 misiles Otomat que vuelan rozando las olas a 900 km por hora. El destructor activa defensas, pero un impacto directo en el costado abre fuego y humo. Aunque no se hunda, la misión queda comprometida. Un buque de $1.500 millones neutralizado por una nave que cuesta una fracción de ese precio. Eso es para Venezuela. El mar no se trata de dominar, se trata de negar. Negar accesos, negar confianza, negar que Estados Unidos pueda operar libremente cerca de sus costas. Y lo hace combinando buques que parecen menores con la geografía misma, fiordos, bahías, islotes y manglares que ofrecen cobertura natural. La US Navy depende de un principio: que sus barcos puedan proyectar poder cerca de cualquier costa del mundo. Pero en Venezuela, esa ecuación cambia. Aquí, cada milla que un buque estadounidense se acerque es una milla más dentro del rango de misiles lanzados desde buques pequeños, desde la costa o incluso desde lanchas rápidas. La clave es el juego del gato y el ratón. El destructor, cargado de sistemas Aegis, está diseñado para enfrentar salvas de misiles masivos de una potencia como Rusia o China. Pero cuando la amenaza son pocos misiles disparados desde direcciones inesperadas, a baja altura, con información actualizada por drones, la ecuación cambia. La defensa no es perfecta. Basta un error, un segundo de retraso para que un impacto atraviese el escudo. Venezuela también cuenta con buques de ataque rápido tipo Damen Stan 4207 y unidades de la clase Vosper reacondicionadas, más pequeñas pero ágiles, capaces de operar desde bases ocultas en la costa. El concepto es sencillo: dispersión. No tener una gran flota concentrada que pueda ser destruida en un solo ataque, sino muchas plataformas menores, difíciles de detectar, listas para aparecer, disparar y desaparecer. Un escenario probable. De noche, con mar agitado, 4 patrulleros venezolanos salen desde un puerto oculto. 2 actúan como señuelos, transmitiendo emisiones electrónicas falsas. Los otros 2 se mantienen en silencio de radio, avanzando pegados a la línea de costa. A 35 millas del objetivo, reciben coordenadas de un dron Mojajer que vigila desde arriba. Los lanzadores se abren, los misiles salen a ras de agua.
Para cuando el radar del destructor estadounidense los detecta, ya están a menos de 40 segundos del impacto. La tripulación apenas tiene tiempo de reaccionar. Lo más peligroso de esta táctica no es el daño físico inmediato, sino la erosión de la confianza. Una flota que se supone invulnerable, de pronto descubra que navegar frente a un país del Caribe no es un paseo, es un riesgo real. Esa percepción obliga a Estados Unidos a traer más escoltas, gastar más en patrullajes aéreos, prolongar la logística y aumentar el costo de la operación. La matemática vuelve a repetirse. El que gasta menos obliga al adversario a gastar más. En términos económicos, el desequilibrio es brutal. Un misil Otomat puede costar alrededor de $1 millón. Neutralizarlo exige desplegar sistemas como el ESSM o el SM-2, que cuestan varios millones por cada disparo. Y aún así, no hay garantía del 100%. Si el atacante lanza en salva, el sistema de defensa puede saturarse. Si combina misiles con drones y radares costeros, la probabilidad de impacto aumenta. El Caribe, en este punto, se convierte en una trampa, porque Venezuela no necesita hundir portaaviones ni ganar batallas navales convencionales. Solo necesita incomodar, saturar y desgastar. Y ese rol lo cumplen mejor los buques de superficie pequeños, rápidos y con capacidad de lanzar misiles. Y no olvidemos otro factor: la guerra psicológica transmitida en redes. Imagina un video viral mostrando un destructor estadounidense en llamas tras ser golpeado por un misil lanzado desde un patrullero venezolano. No importa si el buque no se hundió, el impacto mediático sería devastador. Un David caribeño golpeando al Goliat naval. Eso, políticamente, vale tanto como un hundimiento real. La vulnerabilidad más clara de Venezuela es la misma que su ventaja. Sus buques no tienen blindaje avanzado ni defensas antiaéreas modernas. Una vez localizados, son blancos fáciles para helicópteros y cazas estadounidenses, pero la clave está en el primer disparo. Si logran lanzar antes de ser destruidos, ya habrán cumplido su misión: negar el control del mar. La pregunta que queda flotando es brutal. ¿Qué tan cerca permitiría a Estados Unidos que sus buques se aproximen a las costas venezolanas, sabiendo que un patrullero aparentemente inofensivo podría ser el inicio de una catástrofe? Porque en este tablero, los barcos pequeños no juegan a defenderse, juegan a emboscar. Y si los buques de superficie logran generar este nivel de incertidumbre, ¿qué ocurre cuando entramos en el dominio del aire, donde los cazas venezolanos Sukhoi rugen con misiles de largo alcance y convierten cada vuelo estadounidense en una apuesta peligrosa? Lo que viene eleva la tensión aún más. Hasta ahora hemos hablado de defensas costeras y escudos antiaéreos que obligan a la US Navy a pensarlo 2 veces. Pero hay un arma que no depende de grandes radares ni baterías en tierra: los buques rápidos y ligeros que Venezuela ha adaptado para un papel asimétrico. En teoría, un patrullero venezolano jamás debería plantarle cara a un destructor estadounidense. No hay comparación posible en sensores, armamento ni tamaño. Pero la guerra naval moderna no siempre se trata de enfrentar fuerza contra fuerza. A veces se trata de pegar y desaparecer, de explotar debilidades momentáneas en un mar hostil. La Armada Bolivariana opera una flota de corbetas y patrulleros misileros que, combinados con la geografía del Caribe y el delta del Orinoco, pueden convertirse en navajas ocultas. La clave no está en el tonelaje, sino en la sorpresa. Imagina un enjambre de buques pequeños saliendo de caletas costeras o estuarios, ocultos por el terreno y el clima tropical. Equipados con misiles antibuque de alcance medio, no necesitan acercarse demasiado para ser mortales. Un ejemplo: el misil C-802, de origen chino, que Venezuela ha probado en su arsenal. Es un proyectil subsónico, pero con capacidad de volar rasante al mar, difícil de detectar hasta los últimos segundos. Lanzado desde una corbeta, puede obligar a un destructor estadounidense a gastar millones en interceptarlo. Si fallan, el impacto es devastador. Un solo golpe puede dejar fuera de combate un buque de miles de toneladas. Aquí aparece el dilema clásico de las superpotencias: dispersión contra concentración. La US Navy está diseñada para operar en grandes formaciones, con escoltas, radares avanzados y guerra en red. Pero ¿qué ocurre cuando tienes que vigilar decenas de embarcaciones pequeñas que entran y salen de la costa venezolana? El mapa se convierte en un caos de contactos, donde un pesquero civil y un patrullero armado se confunden hasta que ya es tarde. La escena es clara: medianoche frente a la península de Paraguaná,
Un destructor estadounidense detecta en el radar un eco confuso. Al mismo tiempo, otro buque pequeño en el flanco opuesto lanza un misil C-802. El destructor intercepta el primero, pero mientras tanto, un patrullero que se había escondido entre embarcaciones civiles dispara desde otra dirección. El sistema de defensa debe elegir prioridades. Un error de segundos puede significar que un proyectil atraviese su escudo y golpee la cubierta. No se trata de hundir portaaviones, eso sería un sueño improbable. Se trata de dañar la moral, encarecer la operación y demostrar que ninguna misión frente a las costas venezolanas será gratis. Si un buque aliado resulta alcanzado, el golpe político es inmediato. Imágenes de acero retorcido circulando en redes, debates en el Congreso estadounidense y presión mediática. Todo por un ataque de un patrullero que costó una fracción de lo que vale el blanco. Aquí es donde la geografía juega a favor de Caracas. Venezuela no es un país insular que dependa de su marina para defenderse en mar abierto. Sus costas ofrecen refugios, entradas estrechas, canales y manglares donde los radares enemigos pierden eficacia. Cada salida nocturna de un buque pequeño puede convertirse en una amenaza que obliga a la US Navy a mantener alerta constante, drenando energía y recursos. Impacto psicológico. Ningún comandante duerme tranquilo sabiendo que un misil puede venir desde cualquier dirección, lanzado por un buque que anoche parecía un pesquero común. Impacto económico. Cada hora de vigilancia, cada interceptación, cada patrullaje cuesta millones. Impacto estratégico. La simple posibilidad de pérdidas obliga a Washington a calcular el costo político antes de arriesgar a su flota. La comparación con Chile y Colombia es clara. Sus marinas, aunque más pequeñas que la estadounidense, también dependen de la superioridad tecnológica. Pero si un país como Venezuela logra poner en jaque a una potencia global mediante tácticas asimétricas, ¿qué impediría que esas lecciones se multipliquen en la región? El precedente se vuelve contagioso. El detalle que pocos mencionan: estos buques pequeños no actúan solos. Si se coordinan con drones de reconocimiento, radares costeros y datos satelitales, pueden disparar sus misiles sin revelar su posición hasta el último segundo. Y cuando atacan, ya no importa que sean más frágiles que un destructor. Lo único que importa es que su misil llegó primero. Así que la verdadera pregunta no es si Venezuela puede hundir un portaaviones. La pregunta es, ¿puede infligir suficiente daño como para que Estados Unidos piense 2 veces antes de desplegarlo? Porque en una guerra moderna, sembrar la duda ya es una forma de victoria. Hay un factor que suele olvidarse cuando hablamos de buques: el cielo. Porque un barco no pelea solo contra otros barcos, también tiene que sobrevivir a lo que viene desde arriba. Y aquí Venezuela tiene una carta que puede parecer pequeña, pero que cambia la dinámica naval: su aviación militar. Imagina un escenario en el que una corbeta estadounidense vigila a 150 kilómetros de la costa venezolana. De pronto aparece en el radar un eco veloz, un Sukhoi Su-30 venezolano. Es un avión pesado, capaz de volar a más de 2.000 kilómetros por hora, armado con misiles antibuque KH-31. Ese misil no necesita acercarse demasiado. Se dispara desde decenas de kilómetros y viaja casi al ras del mar. Para el buque atacado, la reacción es cuestión de segundos. Aquí entra la combinación mortal. Un barco estadounidense puede estar ocupado interceptando un misil disparado desde un patrullero, y en ese momento un avión venezolano lanza su propio ataque desde arriba. Saturación. El mismo concepto que vimos con drones y buques ligeros, pero ahora elevado al nivel aéreo. Lo interesante es que, en términos de costo, esta estrategia favorece a Caracas. Un misil antibuque lanzado desde un avión cuesta cientos de miles, sí, pero la defensa que se activa contra él puede costar millones. Y lo que se juega no solo es dinero, es prestigio. Si un destructor de la US Navy falla en interceptar, el golpe simbólico es enorme. El impacto psicológico vuelve a ser central. Estados Unidos está acostumbrado a operar con superioridad aérea. Pero en este escenario no hablamos de la aviación estadounidense entrando en territorio enemigo. Hablamos de cazas venezolanos jugando en su propio patio, despegando de pistas cercanas y volviendo a tierra en minutos. Cada misión corta multiplica las oportunidades de atacar, mientras que los buques enemigos deben estar en alerta constante día y noche. Lo que hace inquietante este panorama no es que Venezuela pueda destruir toda una flota. Eso sería exagerado. Lo inquietante es que basta con un solo misil que atraviese las defensas para hundir un buque logístico o dañar una escolta. Una pérdida así no solo afecta a la operación, sino que impacta en titulares globales y cambia la percepción de invulnerabilidad de la US Navy.
Ahora agrega a la ecuación los radares costeros y la inteligencia compartida entre fuerzas terrestres y aéreas. Cada movimiento de un buque puede ser detectado y transmitido a los cazas que esperan en tierra. Así, el mar deja de ser un espacio abierto y se convierte en un tablero vigilado, donde cada avión que despega convierte en vulnerable a cualquier navío extranjero. Por eso el verdadero miedo no es la cantidad de aviones, ni siquiera la potencia de sus misiles. El miedo es la coordinación. Cuando cielo, mar y costa trabajan juntos, un país que parecía débil de repente puede golpear más fuerte de lo esperado y lo hace justo donde duele, en la confianza del adversario. Después de recorrer cada pieza del rompecabezas, queda la pregunta incómoda. ¿Qué pasa si un buque venezolano y un buque estadounidense se encuentran cara a cara en el Caribe? No era una simulación, no en un análisis en frío, sino en una crisis real, con órdenes de abrir fuego si la línea es cruzada. El instinto es pensar que la US Navy barrería en minutos. Y sí, en números, en tecnología y en experiencia global, la ventaja está de su lado. Pero la guerra no siempre se gana con números. A veces se gana con el factor que no aparece en las estadísticas, la voluntad de resistir y la capacidad de arriesgar. Imagina un escenario nocturno. Una fragata venezolana patrulla cerca de la costa, respaldada por radares en tierra y cazas en alerta. Al otro lado, un destructor estadounidense se acerca con intención de mostrar bandera, de proyectar poder. El cruce de radares enciende la tensión. El destructor sabe que puede disparar primero y destruir al buque venezolano en segundos, pero también sabe que ese disparo podría desatar una respuesta en cadena. Drones, misiles costeros, Sukhois despegando en minutos. El precio de cada decisión sube, la presión política detrás también. Ese es el verdadero poder venezolano. No la capacidad de vencer en combate abierto, sino la capacidad de hacer que cada paso enemigo sea caro, incierto y políticamente arriesgado. Un error, un misil que atraviese las defensas y golpee un buque logístico, y de inmediato todo el relato de invulnerabilidad se derrumba. Aquí está el punto clave. Estados Unidos puede destruir, sí, pero ¿está dispuesto a pagar el costo de una guerra abierta en el Caribe? ¿Está preparado para ver un barco suyo hundido por un país al que considera menor? Esa duda es en sí misma un triunfo estratégico para Caracas. Lo que queda claro es que la guerra naval moderna ya no es un duelo clásico de cañones y fragatas. Es una guerra de percepciones, de saturación y de desgaste psicológico. Venezuela no necesita flota oceánica para pelear, necesita sembrar incertidumbre, y eso ya lo logra con lo que tiene. Entonces la pregunta que queda para ti es simple pero brutal. ¿Crees que Venezuela realmente podría resistir a la marina más poderosa del planeta? ¿O todo esto es solo una ilusión de disuasión? Déjame tu opinión en los comentarios, porque este debate no termina aquí. Y recuerda, la próxima guerra no siempre la gana el más grande. La gana el que logra que su enemigo dude antes de apretar el gatillo. La comparación entre los buques de guerra de Venezuela y los de Estados Unidos parece injusta a simple vista. Uno es una superpotencia con décadas de dominio oceánico. El otro, un país con una marina modesta, con apenas unas fragatas y patrulleros. Pero cuando miramos más allá de la ficha técnica, descubrimos algo inquietante. No se trata solo de números, se trata de escenarios. Venezuela no puede competir en un choque abierto, eso está claro. Pero puede convertir cada kilómetro de mar cercano en un terreno envenenado. Puede obligar al enemigo a gastar millones para defenderse de ataques que cuestan miles. Puede hacer que un destructor de 2.000 millones tiemble ante un misil que salió de un camión oculto entre colinas. Y lo más importante, puede sembrar la duda en Washington sobre si vale la pena escalar un conflicto donde cada error tendría un precio político y mediático inmenso. En esa tensión está la verdadera fuerza venezolana. No la de hundir una flota completa, sino la de resistir, desgastar y recordar que incluso un país pequeño puede incomodar al más grande. Esa es la lección. Ahora la pregunta es tuya. ¿Venezuela tiene realmente la capacidad de frenar a la US Navy en sus aguas? ¿O esta disuasión es solo un espejismo alimentado por la geopolítica? Déjame tu opinión en los comentarios. Y si quieres más análisis polémicos como este, suscríbete y activa la campanita, porque lo que viene puede cambiar la manera en que miras la guerra en nuestra región.